Bueno, y os lo había avanzado al principio del programa. Esta noche nos vamos a despedir de esta semana con el senador por el Partido Popular, Javier Lacalle, con el que vamos a hablar de dos temas fundamentales que se han abordado los últimos días por parte de los populares en Burgos: ese ingreso mínimo vital y la situación que se está dando y que sé que muchas familias está atravesando en este momento, pero también unas noticias de última hora vinculadas también a la legislación y a esta pandemia de COVID-19 que esta mañana parlamentarios populares han tenido a bien comentar a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Javier Lacalle, muy buenas noches. Pues buenas noches y encantado de estar contigo y sobre todo con todos los amigos de Canal 54 que nos están viendo en esta primera entrevista como senador, ¿no? Porque he estado aquí muchas veces, habéis tenido en ese sentido, pues me habéis invitado y yo desde luego os agradezco, claro, tantas veces como alcalde y luego como portavoz del grupo municipal, ¿no? Y efectivamente es la primera vez, después de dejar el ayuntamiento, la primera vez que me siento como senador y bueno, pues os agradezco también poder estar en contacto pues, con todos los burgaleses a través de Canal 54. Bueno, yo lo comentaba, ¿no? El día que teníamos la oportunidad de despedirnos de la presencia de Javier Lacalle en el ayuntamiento, decía, bueno, vamos a estar muy pendientes de esa faceta de senador, que aunque también antes lo era, quizás, bueno, pues en la ciudad y por lo que suponen los temas municipales pasaba en nuestro programa un poco más desapercibida, pero claro, cobra más importancia, si cabe, Javier, el ámbito parlamentario en momentos como este, porque claro, hablamos de ingreso mínimo vital y quiero comenzar por esta cuestión, porque yo sé que en Castilla y León hemos sido unos avanzados, ¿no?, respecto a lo que ha sido un ingreso mínimo. No se llama así, pero hemos tenido y hemos sido ejemplo, ¿no?, para la ciudadanía. Y claro, de todo lo que se prometió y de todo lo que se dijo, hay mucha gente que nos está viendo y que dice, es que sigo sin ningún ingreso. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo que no se puede hacer es jugar con los ciudadanos en asuntos tan sensibles, tan delicados como es tener unos mínimos ingresos de subsistencia, ¿no? Hay familias que lo están pasando realmente mal y que no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no? Con lo cual tener un ingreso mínimo que permita poder afrontar las necesidades más básicas de una familia, desde luego que nos parece fundamental. Por eso en Castilla y León hace ya más de 10 años que se estableció, eso que tú estabas diciendo, la renta garantizada, es decir, un mínimo de aportación a familias que no tienen ningún ingreso para que puedan comer mínimamente en el día a día y sufragar esos gastos esenciales. Y bueno, pues esto que ya conocemos desde hace mucho tiempo en Castilla y León es lo que ha decidido ahora el Gobierno de España en el mes de mayo, de establecerlo para toda España, y en el caso de España llamarlo ese ingreso mínimo vital. Bueno, nosotros lo hemos respaldado, lo hemos apoyado en el Parlamento porque, repito, entendemos que es necesario y de hecho lo hemos hecho donde gobernamos en Castilla y León durante tantos años. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha hecho deprisa y corriendo sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de organización y claro, cuando las cosas empiezan mal, pues terminan peor. Y se vendió a bombo y platillo por parte del Gobierno de España, por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos, que se establecía ese ingreso mínimo para tantas familias de España. Esto fue a lo largo del mes de mayo y hoy es el día en que la inmensa mayoría no ha percibido ni un solo euro, algo que era imprescindible y que era completamente urgente. Doy un dato. En el caso de Burgos, porque también los datos los esconden, es decir, los hemos pedido oficialmente, pero tampoco nos los dan, pero sí tenemos una estimación. En el caso de Burgos, estamos aproximadamente hablando de unas 4.000 familias que han solicitado este ingreso mínimo vital. Repito, entre 3.500 y 4.000 familias en el mes de julio. Evidentemente, a lo largo del mes de agosto se habrá incrementado esta cifra. ¿Cuántas resoluciones se han producido? Es decir, ¿cuántas personas ya han recibido contestación? Que no quiere decir que hayan ingresado el dinero, pero que hayan recibido contestación. 85, 88. Es decir, el 2% de la totalidad de burgaleses que han pedido al gobierno esa ayuda, solo el 2% lo tienen resuelto. Y de esos que hayan percibido el ingreso, todavía menos. Pero es un auténtico escándalo, es una auténtica vergüenza. Y nosotros esto lo denunciamos el otro día. Como vemos, no le vemos hablar ni al presidente del gobierno, ni a Pedro Sánchez, ni tampoco a Pablo Iglesias. Hablaban mucho en mayo, ahora no, ahora se esconden, porque desde luego está siendo un escándalo, como digo, la gestión, y nosotros el otro día esto lo denunciábamos y proponíamos alguna solución. Es decir, la experiencia municipal también nos lleva a poder establecer o proponer alguna solución para intentar agilizar esos expedientes y que tantas familias que están esperando ese dinero y que es necesario, porque el dinero no llega,
pero comer hay que comer Claro, en el eso día te a iba a día. preguntar antes de entrar en las propuestas. Yo no sé si se tenía la sensación de que se está jugando con las personas que más lo necesitan en un momento clave, porque claro, hubo una aluvión de propuestas. De hecho, se insistió mucho en los primeros días que iban a tener un carácter retroactivo, en que llegasen un poco más tarde, que la gente tuviera paciencia, porque efectivamente en la provincia los datos hablaban por sí solas, había mucha gente necesitada en un momento como el actual, y claro, estamos en septiembre, no han recibido ese dinero y no estamos hablando de un extra, estamos hablando de un dinero para poder comer, para poder pagar facturas básicas. Básicas, estamos hablando de, primero, esa cuantía en general está siendo más baja de la cuantía que estaba establecida ya por parte de la Junta de Castilla y León. Y segundo, tampoco hay previsiones, porque nosotros hemos preguntado en Madrid, en los distintos ministerios, y tampoco hay una previsión para poder dar un mensaje esperanzador a las personas que nos están escuchando. Oye, nos han dicho el gobierno de España que ya en una semana o 15 días vais a poder tener esos ingresos. No, es que primero ni se han resuelto los expedientes, se han pagado. Si no se resuelve el expediente, difícilmente se va a poder abonar. Entonces la previsión todavía es de tiempo hasta que se vayan resolviendo, y solamente aquellas resoluciones positivas, evidentemente, son las que se pagarán. Pero ¿cuándo va a llegar este momento? Pues no lo sabemos. Y entonces, es lo que el otro día comentábamos. Mire, es que precisamente por haber estado en el ámbito municipal, sabemos que estas familias, quien más las conoce, evidentemente, son los profesionales del ayuntamiento, Claro. Las profesionales que tienen el ayuntamiento y que están trabajando en los distintos CEAs. Claro, lo que estamos proponiendo es que el Ministerio haga un convenio con los ayuntamientos y con las diputaciones, algo que ya se establece en la ley, pero que dentro de su prepotencia y de soberbia no han querido hacerlo. Ellos han entendido, nosotros nos bastamos para resolver esto, no han querido contar con los ayuntamientos y las diputaciones, y el resultado es el que acabamos de comentar. Firmes ese convenio con los ayuntamientos y diputaciones, eso sí, realizando una aportación económica para que los ayuntamientos se puedan reforzar y puedan contratar más recursos humanos, y que esos CEAs municipales, con más personal que se pueda contratar, ayuden a tramitar estos expedientes y a resolver el tapón impresionante que hay en estos momentos con el famoso ingreso mínimo vital. A mí me da la sensación, Javier, de que se está dejando demasiada responsabilidad a los ciudadanos y a los ayuntamientos en todo, porque claro, se quiere gestionar desde el gobierno, pero efectivamente la puerta de entrada a los servicios sociales es lo más cercano, no se dan los instrumentos, pero al final esa gente, entiendo que acude a esos CEAs, acude a los servicios sociales, acudirá a comedores, acudirá a otros recursos, y claro, mientras todo esto se resuelve, ¿qué pasa con todas estas personas? Bueno, es que la situación ya es completamente rocambolesca, cuando además lo que se ha pedido por parte del gobierno y se está exigiendo es que se haga la solicitud de forma telemática, que se haga todo a través de Internet. Claro, pero ¿cómo se va a tramitar a través de Internet en el caso de familias que, si no tienen para comer en el día a día, cómo van a tener equipos informáticos? Y luego la segunda parte, los conocimientos mínimos en muchos casos para poder hacer esa tramitación administrativa a través de Internet, que no es sencilla. En consecuencia, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, pues que esas personas de toda España, y repito, muchos cientos, miles de familias burgalesas que quieren optar a ese ingreso mínimo vital, están pidiendo ayuda a los CEAs de los distintos ayuntamientos o de la Diputación Provincial, están recurriendo a asociaciones, a ONGs, para que les puedan ayudar en esa tramitación. Es decir, es que están tratando de buscar esa ayuda que lógicamente es necesaria para que lo puedan tramitar. Repito, en muchos casos no tienen un ordenador, no tienen una conexión de Internet para poder hacer la tramitación, con lo cual ni siquiera pueden hacer en muchos casos esa solicitud con sus propios medios, si no es con la ayuda de los CEAs de los ayuntamientos o de asociaciones y de personas que de forma altruista están ayudando a esas familias. Con lo cual lo que hemos dicho es, ayúdese y sobre todo hágase un tratamiento personalizado, que se refuercen y que esas personas que pudieran contratar los ayuntamientos, repito, financiado por el gobierno, pues puedan atender de forma presencial a esas familias en sus respectivos barrios, en sus respectivos pueblos,
y hacer la tramitación oportuna. Y luego la segunda parte es que esa tramitación realizada, evidentemente, se pueda resolver cuanto antes por parte del Gobierno de España. Mientras el Gobierno no haga esto, entiendo que el problema sigue creciendo y la bola sigue haciéndose más grande, porque claro, habrá familias que a lo mejor antes no necesitaban esa atención, ahora mismo sí, porque el problema sigue agravándose, hay mucha gente que se ha quedado en el paro, gente que no tiene recursos, y yo pienso en ciudades como la nuestra, donde el frío está a la vuelta de la esquina, donde hace falta poner la calefacción, donde eso también es una forma, ¿no? La pobreza energética, el no poder afrontar esas facturas, y habrá gente que esté diciendo, madre mía, ¿qué invierno me espera? Claro, complicado es ahora, como estamos diciendo, para lo que es la comida, el vestido, es decir, las cosas básicas. Pero claro, estamos en el mes de septiembre. Los niños han empezado también el colegio. Esto también en muchas familias nos ha generado, los que somos padres, evidentemente un gasto a mayores. Pero es que efectivamente llega el mes de octubre que está a la vuelta de la esquina y estamos en Burgos, no estamos precisamente en Sevilla. Quiero decir con esto que la factura energética evidentemente es otro gasto también importante. Bueno, esta es un poco la situación que tenemos, con lo cual el mensaje que yo estoy trasladando es, por un lado, denunciar esto para que el Gobierno pueda agilizar la tramitación de esas solicitudes de tantos miles de burgaleses, pero por otro lado también estamos proponiendo soluciones. Es decir, como estamos viendo que es un tapón impresionante el que ha creado el Gobierno, y que por otro lado no hay una previsión de resolverlo favorablemente en el corto plazo, estamos proponiendo esa solución, que se firme un convenio con el Ayuntamiento de Burgos, con el de Miranda, con el de Aranda, con la Diputación Provincial, para tantos pueblos, que se aporte el dinero oportuno, porque claro, lo que no se puede hacer es vestir un santo y desvestir otro. Las personas, los profesionales que están en los CEAs del Ayuntamiento de la ciudad, suficiente tienen con estar... No pueden dejar de atender su trabajo. Claro, tienen un trabajo tremendo, están haciendo muchos informes, un trato personalizado extraordinario, ayudando a tantas familias, no pueden tener un trabajo a mayores. Por eso lo que estamos diciendo es que se contraten nuevos profesionales para poder atender esta nueva demanda, este nuevo proyecto que existe. Ahora bien, repito, siempre financiado por el Gobierno. No puede ser que eso lo paguemos todos los burgaleses desde nuestro ayuntamiento, ¿no? Y esta sería una solución importante que no nos la estamos inventando. Repito, que la propia ley que crea, el decreto ley que crea este ingreso mínimo vital, ya establece esa posibilidad de acordar con los ayuntamientos para ayudar en la tramitación, en la gestión. Y hasta donde yo sé, no se ha firmado con ningún ayuntamiento de España. Eso quería yo saber, ¿no? Porque si lo contempla la ley y conocemos la posición del Gobierno, que es por el momento nada, ¿qué se comenta en los pasillos? ¿Qué dicen los senadores, en este caso del Gobierno? Aquellos que imagino que estáis también en esas conversaciones insistiendo, oye, que es que tenemos que desbloquear, que es que esto no se puede dejar ni obviar, aunque haya otros muchos problemas. Nosotros hemos hablado con responsables del Ministerio de Asuntos Sociales, que tutela, que dirige el vicepresidente Pablo Iglesias, y lo hemos hablado también con responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y bueno, lo que ellos nos dicen es que efectivamente están desbordados y que bueno, pues que intentarán darle una solución, pero claro, lo que pedimos a los responsables políticos de esos ministerios, a los responsables del partido político de Podemos y del Partido Socialista, es que vean la realidad y que en consecuencia no se les deben caer los anillos para pedir esa ayuda a los ayuntamientos, que los ayuntamientos somos los que habitualmente estamos en el día a día, conocemos las necesidades de las personas, sabemos qué familias lo están pasando peor y en consecuencia es la administración más cercana al ciudadano y son los que mejor pueden realizar o ayudar en esa tramitación e incluso ayudar a resolver los expedientes. Mientras no se firmen esos acuerdos, estamos a principios de septiembre, pero yo aventuro que efectivamente llegaremos a octubre-noviembre y la situación será mucho peor. El tapón que ha creado el Ministerio con ese ingreso mínimo vital va a ser todavía mucho más complicado. Repito, que no se les caigan los anillos, que no pasa nada por pedir ayuda, como ya han hecho en otros momentos desde el Gobierno de España, a los ayuntamientos para que los ayuntamientos colaboren en la tramitación de esos expedientes, que en definitiva permitan dar una resolución
lo más urgente posible, pues para tantas familias necesitadas. A mí me llama la atención que no se realice esa canalización hacia los ayuntamientos, Javier, más cuando lo prevé esa disposición, teniendo en cuenta que para otras cuestiones sí. Hoy hemos visto cómo se tumbaba ese Real Decreto de remanentes, para que la gente nos entienda, que pedía que se diera el ahorro de los ciudadanos al gobierno, y para eso no ha temblado la mano, quiero decir, a la hora de pedirlo a los ayuntamientos, pese a que por aquí que pasan muchos alcaldes, había una gran mayoría que estaba en contra de entregar aquello que tanto esfuerzo ha costado a muchísimos burgaleses de la capital y de la provincia. Éramos pocos y, en fin, el viejo refrán, ¿no? Es decir, era una auténtica aberración. Es decir, ya no es que el Gobierno de España no aporte recursos económicos a los ayuntamientos, en línea con lo que estábamos diciendo, sino que encima decide quitar esos ahorros. Es decir, que los varios millones que tenemos los burgaleses, en este caso de la capital, de ahorrados, es decir, que algunos modestamente, con la responsabilidad de alcalde, cuando hemos estado en el ayuntamiento, hemos conseguido pues mirar mucho el euro en el día a día y dejar un ahorro importante en el ayuntamiento. Y viene el Gobierno de España, viendo cómo se encuentra en esta situación de descontrol, y ya no es que no aporte dinero a los ayuntamientos, sino que dice a los ayuntamientos, incluido el de Burgos, oye, que le cedamos el dinero que tenemos ahorrado todos los burgaleses y ya te lo devolveré en los próximos 15 años. Esto es demencial, ¿no? Es decir, y que a determinados alcaldes, y yo no quiero entrar en hablar en el ámbito local, pero muchos alcaldes... Digo yo que el nuestro, porque se ha mostrado partidario de entregar esos ahorros, diciendo que además no pasaba nada por dejar a cero la cuenta. Así ha sido, es decir, muchos alcaldes, y efectivamente Burgos es uno de ellos, pues han dicho que no pasaba nada por ceder esos ahorros de todos los burgaleses que hemos ahorrado, que tenemos ahí en las cuentas del ayuntamiento por el ahorro de los últimos años. Es decir, no tiene ningún sentido. Es decir, aportar ese dinero para que yo luego te lo devuelva en 15 años. No tiene ningún sentido. De tal forma que hoy, pues efectivamente, yo creo que estamos de enhorabuena, porque además es también esa prepotencia, esa soberbia de yo resuelvo con un decreto ley. Y no vamos a entrar en términos jurídicos, pero ese decreto ley, los decretos leyes, los reales decretos leyes los puede aprobar el gobierno cuando hay una situación de urgencia, etcétera, pero antes de un mes tiene que estar convalidado por el Congreso de los Diputados. Ese era el paso. Claro, hoy era el paso clave, es decir, hoy ya no existe esa ley, ha quedado completamente ya sin vigencia porque ha sido rechazado por todos los parlamentarios de España, menos los del Partido Socialista y los de Podemos. Es decir, actuó el gobierno con prepotencia, con soberbia, sin consultar, sin dialogar con ningún otro partido, y hoy se ha encontrado con el revolcón impresionante político que se ha llevado esta mañana en el Congreso, cuando todos los demás grupos políticos han tumbado este decreto ley, que desde luego que entendemos que era completamente perjudicial para los ayuntamientos españoles. De tal forma que creo que es un buen día el haber conseguido esta victoria en el Congreso en contra de lo que quería el Partido Socialista, que repito, no era positivo para las ciudades y para los distintos municipios de España, y bueno, pues esperemos que se dé ya una solución para ayudar a los ayuntamientos, pero sin coger los ahorros que tienen los ayuntamientos, sino aportando. Es decir, que sea una aportación, una ayuda del Gobierno de España, como ha hecho con las comunidades autónomas, que aporten dinero a los ayuntamientos para afrontar las nuevas necesidades asociadas al COVID, a toda la situación de pandemia que estamos viviendo, y que no retire, que no quite en términos coloquiales el dinero que tiene ahorrado. Eso no se entiende. Me decían algunos alcaldes que han pasado por aquí, es que quieren meternos la mano en la caja, ¿no? Decían, porque hay ayuntamientos en Burgos que tienen menos, pero hay otros que tienen mucho dinero ahorrado y que lo tienen ahí, pues porque también decían, es que no sabemos qué va a pasar el año que viene, no sabemos qué necesidades va a haber dentro de 3 meses. Claro, si el ayuntamiento es como una familia, ¿no? Es decir, cuando hay situaciones tan complicadas, de tanta incertidumbre como estamos viviendo en estos momentos, bueno, pues todo el mundo mira muy bien qué ahorros tiene, porque precisamente esa incertidumbre que estamos viviendo nos lleva a intentar ser prudentes, claro, bajan ingresos. Claro, poder tener un pequeño ahorro para lo que pueda venir durante los próximos meses. Bueno, pues esto que intentamos hacer en tantas familias, y muchas no pueden porque el día a día no les lleva a no poder tener ni un solo euro ahorrado, ¿no? Pero esto que se mira, ese euro que se mira tanto en cada una de las familias, evidentemente es lo que tienen que hacer también los ayuntamientos, y yo creo que lo hacen, y precisamente por eso nadie entendía que además de no aportarme dinero el Gobierno de España, me esté pidiendo lo que yo tengo ahorrado. Es decir, esto era un sinsentido, y afortunadamente, repito, hoy
hoy se ha votado en contra en el Congreso. Lo hicimos ayer en el Senado. Ayer en el Senado precisamente votamos también una proposición del Grupo Popular en este sentido. Y bueno, y ganamos la votación. También nos apoyaron todos los demás grupos y se quedó el Partido Socialista completamente solo. Ayer lo ganamos desde el punto de vista de victoria, si quieres, política, puesto que era una moción que tenía un valor político, no un valor jurídico, y el verdadero valor jurídico lo tenía hoy en esa convalidación del decreto ley. Por eso, como ha sido rechazado, desde hoy mismo ya deja de tener vigencia ese decreto ley que aprobó a finales de julio el Gobierno de España. Casi 200 votos han tumbado, ¿no?, esta propuesta. Yo había invitado a Javier Lacalle para hablar de estos asuntos, pero es que hoy mismo los parlamentarios populares por Burgos habéis estado, Javier, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Creo que luego habéis mantenido algún encuentro con, bueno, en el interior, con representantes también del ámbito judicial. Y me parece muy interesante lo que allí se ha contado. Yo sé que todos los temas judiciales son muy complicados de trasladar, ¿no?, incluso para nosotros a la hora de explicar a la gente qué es lo que está sucediendo cuando hay diferentes medidas, por ejemplo, relacionadas con un posible confinamiento, con las restricciones de movilidad, un pronunciamiento judicial, la Junta en este caso se pronuncia por otra parte, y sobre todo eso, ¿no?, es lo que habéis querido clarificar o poner los puntos sobre las íes acerca de lo que va a suceder a partir de ahora para evitar esas situaciones que pueden tender a la confusión. Sí, porque mire, cuando estamos hablando de legislación nacional, de decisiones que tomamos en el Senado, parece, para cualquier ciudadano que nos está viendo, parece como que es algo muy lejano, ¿no? Pero lo que allí estamos decidiendo afecta directamente a todos y cada una de las familias. Y en el caso concreto que estabas comentando, bueno, yo creo que tiene una relación muy clara con lo que hemos vivido en Burgos. Hablo del confinamiento. Vaya serial hemos tenido este mes de agosto con el famoso confinamiento en Aranda de Duero, ¿no?, donde la Junta de Castilla y León decreta ese cierre por una cuestión de urgencia sanitaria. Bueno, a partir de ahí lo tenía que convalidar, puesto que estaba afectando a un derecho básico como es el de movimiento, el de la libertad de movimiento de cada ciudadano, pues tenía que ser el juzgado quien dijese si lo ratificaba esas decisiones de la Junta o no. Y veíamos en el juzgado que un juzgado decía que sí, que ese mismo juzgado, pero con otro magistrado, terminaba diciendo que no. Bueno, esto lo hemos vivido en toda España, donde un juzgado decía que sí y otro que no, bueno, sobre medidas de restricción de movimientos. Tal. Bueno, eso desde ayer, con el acuerdo que hemos adoptado en el Senado, entrará en vigor la ley en unos 10-15 días, se ha terminado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora esas decisiones que adopte la autoridad competente en materia sanitaria, básicamente las comunidades autónomas, o que puedan adoptar otras administraciones, cuando afectan no a una persona particular, sino afectan con carácter general, ya no va a ser cada juzgado de lo contencioso administrativo, sino que va a ser directamente el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma quien decida al respecto. De tal forma que se dé, digamos, una coherencia con carácter general a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de ratificar esas decisiones de la Administración. Creemos que esto da una mayor seguridad jurídica y que en consecuencia es más positivo para los ciudadanos, puesto que no estás de alguna forma pues tan pendiente de la decisión que se pueda tomar en cada momento, pero sobre todo del cambio de criterio que pueda haber en los juzgados. Da una mayor seguridad jurídica, que yo creo que es importante. Eso es una de las modificaciones que hemos introducido en la ley ayer, y que, como digo, la próxima semana pasará por el Congreso y en unos 10 días estará en vigor. Pero repito, una decisión muy concreta para dar una mayor seguridad a los ciudadanos a la hora de ratificar o no las decisiones en materia sanitaria que adopten las comunidades autónomas. Bueno, claro, al final esto se traduce en estabilidad y que no tengamos que estar pendientes de hoy sí, mañana no, qué es lo que está pasando, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo. Lo de Aranda ha sido tremendo, ¿no? Primero que por 15 días, luego se ratificaba por 7 días, luego se miraba si era 7, pero no otros 7, sino 7 más 2, 7 más 3, luego definitivamente eran... Es que nos hemos pasado 15, 20 días del mes de agosto, y no te cuento nada de los que lo veíamos desde fuera, pero ya los vecinos de Aranda ha sido tremendo, sin saber qué pasaba al día siguiente, pendiente de esa decisión, ¿no? Bueno, y esto quien dice en Aranda, porque nos ha tocado en la provincia de Burgos, ha sucedido en tantas localidades del resto de España. Bueno, pues esto de alguna forma
creo que se soluciona con esta medida y algunas otras que hemos incorporado en la ley, precisamente lo que aprobamos ayer en el Senado. Finalmente, Javier, y en relación también a la pandemia, quiero preguntarte por esas ayudas que no acaban de llegar. El Gobierno prometió determinados fondos, determinadas partidas, decían los hosteleros a nivel nacional, que esta situación, el hecho de que al final no esté llegando ese dinero tan rápido como se desearía, está provocando pues muchas demandas de desahucio, que mucha gente tenga que preparar incluso concursos de acreedores porque la situación es insostenible. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno? Porque sé que hay competencias, ¿no?, en diferentes administraciones, pero al final el Gobierno tendrá que hacer algo cuando hay tantísimos puestos de trabajo que en estos momentos penden de un hilo. Claro, aquí nos movemos, como tantas veces vemos en el Gobierno de España, pues entre las grandes declaraciones, las grandes cifras, los grandes números y luego la realidad palpable que viven los hosteleros y que viven todo el sector turístico, ¿no? Se anunciaron una serie de medidas, de inversiones, de ayudas importantísimas a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, y de todo lo que se dijo sucede, como hemos dicho antes, con el ingreso mínimo vital. Solamente el 5, el 10% ha llegado, con lo cual tantos hosteleros y tantos profesionales del ámbito turístico de España, después del desastre de verano que hemos tenido en materia turística, bueno, pues se encuentran con que tampoco llegan esas ayudas prometidas por parte del Gobierno, ¿no? Están llegando pues ayudas puntuales de algunas comunidades autónomas que intentan colaborar, de algunos ayuntamientos, y aquí recuerdo que tomamos la iniciativa y firmamos un acuerdo importante allá a principios del mes de abril desde el Grupo Popular, pero claro, es decir, esto la verdadera ayuda importante, evidentemente, tiene que venir del Gobierno de España. Y repito, de todo aquello que se anunció, pues no ha llegado. Pero y no solamente ya en el ámbito hostelero, lo hemos visto también en otros muchos acuerdos de ayuda al ámbito industrial, y yo en este caso tengo la responsabilidad como portavoz de industria de mi grupo también en el Senado, y esto es el día a día. Nos trasladan que efectivamente no termina de llegar esa ayuda que se anunció a bombo y platillo, ¿no? Y el año va avanzando y estamos ya casi a mitad del mes de septiembre y veremos pues cómo evoluciona esto de cara a los próximos meses, pero desde luego que no invita precisamente al optimismo, ¿no? Claro, la preocupación va en aumento y al final la situación se va complicando más. Javier, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de esa actividad en el Senado y de esas decisiones que, simplificando las explicaciones, vemos cómo también afectan de forma diaria además, ¿no?, a los ciudadanos en un caso y en otro, porque esas decisiones trascendentales en un momento clave como el actual, al final, de una forma o de otra, nos afectan a todos. Sin lugar a dudas, ¿no? Por eso yo también pues, agradeceros la invitación para poder estar con todos los amigos, con todos los burgaleses, con todos los vecinos y bueno, pues tratar también de explicar, como dices, de forma más detallada estas grandes decisiones que se toman en el Parlamento y que realmente luego nos sabemos, como bien dices, que nos afectan en tantas cosas del día a día, y trasladar también pues ese mensaje de optimismo dentro de la dificultad y entre todos pues a ver si conseguimos ir saliendo adelante en los próximos meses. Que tengamos buenas noticias. Gracias, Javier. Muchas gracias.